everyone. I'm Zarnaz Arlia, the Chief Marketing Officer here at Emplifi. I'm really excited to be here and speak to you about a topic that is near and dear to my heart, and that is customer experience. To tell you a little bit about myself, I've spent the last 20 years in technology companies such as Adobe, Neustar, and Sitecore in a variety of different marketing roles. The common denominator in every role that I've had in the past was a focus in customers. And that focus has always been in building strategies with a buyer-centric approach to ensure that customers have a smooth, unfragmented, and consistent experience across all the different touch points within an organization. In my former roles, I've created customer marketing functions as an example to ensure that we're providing our customers with what they need to be successful in their roles. And this has been things such as creating a community where they're coming in and sharing best practices amongst themselves to having a fantastic onboarding experience. The bottom line has always been to create an astonishing experience. Before we start, I always like to ground my conversation to my core, and that is my family. I have two strong-minded daughters and a husband who's consistently battling female power. Whenever we can take time off, you'll often find us at a beach resort or a beach somewhere around the world. And we're very excited for more and more things opening up around the world so that we can travel to these beautiful destinations. Before we delve into customer experience, I wanted to share with you a jaw-dropping stat. Did you know that companies lose $1.6 trillion per year due to customer churn? And according to Forrester, it costs 5 times more to acquire a new customer than it does to keep an existing one. As a longtime marketing professional myself, I know how much time and energy myself and my team put into place in retaining customer and building loyalty. I was shocked at these numbers. So I asked myself, what could be the factor in driving customer churn? We've seen this tectonic shift in consumer behavior for the last 20 years, from the rise of e-commerce and the continuing decline in the brick and mortar traffic to the fact that shoppers are becoming less and less loyal to brands just because the brand has a name. Essentially, shoppers will find and buy the product with your competitor if you do not give them the service that they expect. Fast-changing consumer expectations are driving many trends, and I'd like to highlight just a few important ones. Brands can no longer completely control their customers' CX, even though we all wish we could. So influencers, reviews, and communities are actively shaping how the world sees your brand. We are seeing a huge trend in social commerce, where every brand wants a direct-to-consumer relationship, and these are done via one-to-one or one-to-many through conversational commerce or live shopping. And buyers are faster to purchase in the moment via influencers. If it's easy, convenient, and personalized, then brands see a 2x to 5x more interest in future purchasing. And consumers want help, support, and service quickly. No more waiting on the phone forever. Can you remember the last time you were on the phone waiting in queue for support? Today's consumer won't accept that. What we're seeing is that digital self-service is an essential part of a good CX strategy, and how you do that matters. And how it has to be engaging, helpful, and easy for consumers and your clients to manage matters. So what kind of impact do these customer expectations have on the customer journey? Today's customer journey is not linear.
The touch point that one customer takes to get to your doorstep may not be the same experience that another person goes through to reach you. Businesses need to take a step back and think about how your customer could take one or any number of different paths to reach you. Rather than being something simple and linear, the buying decision is about the culmination of the entire experience and the various touch points your customer interacts with. Many of the touch points on the customer journey are digital, and the majority of those are happening on social media. So let's take a look at how the customer journey might look like on social media. Social media sites have become more than a way for you to update your followers. Due to the impact of the global pandemic, many businesses have doubled down on their online presence. These businesses use social media channels to stay connected with their audiences and continue selling their product. With younger generations getting more and more connected to social media, the amount of product research done on these platforms have really grown. In fact, 16 to 24-year-olds conduct more product research on social media than search engines. And this is according to Global Web Index. Therefore, in order to meet changing consumer expectations, modern businesses need to be mindful that consumers are researching products online and increasingly on social media. I, for one, can relate to this, as my 17-year-old always shares what I need to buy her based on the research that she's conducted on social media. Live commerce is a really fast-growing opportunity for brands, especially retailers, because it combines audience participation through a chat function or reaction buttons with the capability to instantly purchase the featured product. In China, as a matter of fact, live commerce has transformed the retail industry and established itself as a major sales channel in the last 5 years. Live commerce can help brands, retailers, and marketplaces primarily in 2 areas. One area is accelerating conversion. So live commerce is entertaining and immersive, keeping viewers watching longer. It also fast tracks customer decision journeys from awareness to purchase. Brands can leverage time-limited tactics such as one-off coupons to generate a sense of urgency, and companies report conversion rates approaching to 30%, up 10 times higher than conventional e-commerce. The other area is improving brand appeal and differentiation. Done well, live commerce increases a brand's appeal and distinctiveness and pulls in additional web traffic. It can strengthen positioning among existing customers and attract new ones, especially young people keen on innovative shopping formats and experiences. Some companies are seeing their share of young audiences increase by up to 20%. Now, how many of you have actually made a purchase directly from social media feeds? I, for one, am a big Instagram shopper. I've purchased anything from a lap pillow desk to makeup. There are now more ways to buy products on social media, whether through Facebook shops, Facebook Marketplace, or Instagram. Consumers don't want to research and discover products on social media. They actually want to complete their transaction without ever leaving the social media platform. And last but not least, customer care. Yes, it's really all happening on social. Because of its immediacy and accessibility, social media provides a deep needed direct line between buyer and business. Whether it's for customer service or for post-purchase care, meeting your customers where they are is key when it comes to offering outstanding customer experience and building loyalty. Despite all the work brands have put into place in understanding the customer journey and how they can improve it, experience gaps exist.
We see the experience gap as being the gap between the expectations customers have of the interactions they have with brands and the experiences the brands are actually providing. Time and time again, there are simply areas where the experience is bumpy, disjointed, and plain poor. And we see these as missed opportunities to deepen relationships, build brand, and drive revenue. And at Emplifi, our mission is to help with this. At Emplifi, our vision is to simply help brands bridge the gap between what customers expect from them and what they can actually deliver by optimizing every part of the customer journey. And our platform captures every interaction, conversation, engagement moment, and tracks it all in context. Today, more than ever, it's key that businesses deliver that human, empathetic, and very real experiences. And have, of course, data and insight to make immediate, relevant, and smart decisions so that they can provide a great customer experience at any point across the customer journey. And of course, ultimately, what does that mean to us? Customer loyalty. We're building customer loyalty as we go. I'd like to leave you with one impressive stat, which comes from Forrester. According to their research, the benefits of improving CX can be massive. For mass market auto manufacturer, improving CX by just 1 point could lead to more than $1 billion in additional revenue. As you can see, the financial benefits to other industries, whether it's airlines or retail, cannot be ignored. With that said, I think it's a perfect opportunity for me to hand this presentation over to my colleague, Juan Carlos Lujan, who leads Emplifi's business in Latin America. JC is going to tell you a little bit more about our platform and how Emplifi is helping brands and businesses across the region grow their revenue and improve their customer experience. Thank you, and I'll now hand it over to JC. Hola a todos y gracias, Zarnaz. Un gusto estar aquí con ustedes. Y justo vamos a continuar esta conversación un poco en el mismo tono que nos comentaba Zarnaz acerca de dos principales tendencias que por el momento estamos viendo en Latinoamérica y que son muy importantes para nosotros. Y eso es social commerce y la parte de live commerce. Vamos a tocar un poco al final, como bien lo comentaba Zarnaz, la parte de Customer Experience. Como lo comentaba anteriormente la gente de Kavak, a veces estamos listos para vender mucho, pero de repente no tenemos atrás la infraestructura para el servicio. Entonces, considero que también es importante tener conciencia de que a veces el crecimiento exponencial y abrir nuevos canales de revenue, pues también nos representa mayor volumen en la parte de atención. Pero bueno, esto es una evolución bastante interesante, porque los canales sociales han evolucionado de un lugar donde las compañías no sabían qué hacer a un lugar donde entendemos que podría haber conversaciones bidireccionales con los usuarios y que entonces podríamos empezar a crear interés, podríamos empezar a crear influencia, podríamos entonces crear awareness, intención de compra, y después todo esto lo podríamos llevar al e-commerce. Y esto hoy en día está cambiando. Pero bueno, me vuelvo a presentar rápidamente con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Lujan. Gracias por estar aquí. Un poco acerca de mí rápidamente. Soy fan del básquetbol, como lo pueden ver atrás de mí. Mi pasión es la estrategia y el deporte. Creo que la estrategia de los negocios se relaciona mucho con la estrategia en los deportes. Y hay muchas similitudes que me divierto mucho en el día a día con mi equipo explorando y también con nuestros clientes. Y bueno, finalmente soy un apasionado de la tecnología, un geek y un foodie, ¿no? Y como lo comentaba Zarnaz, hoy en día hay mucho product discovery en social media. Antes se hablaba de que solamente el discovery se daba mayormente en Google y que la gente realmente en social media no había tanta proceso de descubrimiento de nuevos productos. Eso no necesariamente es cierto. Y esto lo vemos justamente con este cambio que está pasando en el social commerce. Antes los jóvenes
solamente entraban a las redes sociales para conectarse con otras personas. Ahora ya están esperando, sobre todo los jóvenes de 16 a 24 años, ya están esperando el recibir nuevos ads, o sea, nuevos anuncios dentro de las redes sociales, y a partir de ahí entender qué es lo que se puede comprar. ¿Cuál es la diferencia entre el social commerce y el commerce tradicional? Como lo comentaba hace unos momentos, social media antes nos ayudaba solamente a llevar todo el proceso del interés, y en eso, ya que llegábamos del awareness a la consideración, teníamos que llevar la compra ya a la página web o al sitio de e-commerce, que podríamos tener atrás una plataforma como Shopify o como Magento o como WooCommerce, Vitex, que también es parte de la conferencia de hoy. Entonces, y eso se daba en esos lugares. Bueno, lo que pasa con social commerce es que ya no voy a tener que cambiarme de canal, no voy a tener que salir de las redes sociales para poder terminar mi compra. Y eso es una gran ventaja para las audiencias, porque ellos pueden ejercer la compra de una manera más transparente en el canal que ellos escogieron y de una manera mucho más ágil, ¿ok? Entonces, ¿esto cómo se ve en las redes sociales? Por ejemplo, en Instagram, lo que pueden ver ustedes del lado izquierdo es Old Navy. Si ustedes ahorita ven su aplicación de Instagram, buscan Old Navy, les va a salir la página, digamos, de Instagram, y ahí podemos entrar y decir View Shop o ver la shop de Instagram, y ustedes pueden ver todos los productos de Old Navy dentro de Instagram, e incluso si ya lo quieren comprar, pueden darle hoy en día Go to Website, que es decir, que me va a llevar al e-commerce tradicional, o si ellos ya están en una parte de social commerce, en ese momento, sin redirigirme al sitio web, yo directamente puedo terminar la compra. Otra de las opciones que se tiene es que las etiquetas del producto, como lo podemos ver en la parte derecha, yo puedo recibir un ad dentro de Instagram con los productos ya etiquetados, o yo puedo buscar joyería dentro de Instagram, y dentro de las fotos que yo voy encontrando con las diferentes joyas, ya yo puedo etiquetar los productos de manera puntual, y yo puedo tener dos opciones. Como lo hice ahí, puedo darle View Shop y entrar a la experiencia de compra dentro de Instagram, o yo puedo darle tap a cada una de las descripciones de esas joyas y ver el costo, etcétera, para yo, digamos, terminar la compra ya directamente dentro de Instagram. Y como lo comentaba Zarnaz, 50% de las personas ya utilizan, de acuerdo a Global Web Index, las redes sociales para descubrir nuevos productos, pero de acuerdo a información de Facebook, el 81% de las personas usan Instagram para buscar productos y servicios. Entonces, punto número uno, las redes sociales hoy en día sí se están usando para descubrir nuevos productos, que era algo que, vaya, era uno de los paradigmas que antes no existía, que decíamos que más bien era para esperar a que tú atrajeras mi atención, pero no, las nuevas generaciones ya están esperando descubrir nuevas cosas, porque saben que las redes sociales, a través de sus algoritmos, les van a recomendar algo de acuerdo a sus intereses. Y ya es algo esperado. Entonces, ok, ya conocí este nuevo producto, ahora ¿qué va a pasar? Pues yo voy a poder realizar esa compra en redes sociales. Como les comentaba, esto se llama social commerce, y este social commerce, ahorita vemos tres principales redes sociales que están liderando esto. La primera es Facebook Shops, la segunda es Instagram Shopping o Instagram Shops, y las famosas TikTok Shops, ¿ok? Esto es relativamente nuevo. De hecho, hoy en día, hoy 14 de octubre, Emplifi está teniendo el lanzamiento de social commerce en la ciudad de Nueva York. Son 2 días de lanzamiento de esta parte de producto, porque justamente estas Facebook Shops, Instagram Shops y TikTok Shops están ya desde hace un año en Estados Unidos y en Europa operando. Es algo que apenas se está iniciando en Latinoamérica. Una de las principales diferencias es que, por ejemplo, en Estados Unidos ya puedo yo terminar toda la experiencia de compra, es decir, todo el checkout, lo puedo hacer directamente dentro de Facebook con Facebook Pay. Eso es algo que va a estar disponible a inicios del próximo año ya en Latinoamérica. Hoy en día lo que se tendría que hacer es toda la experiencia de compra dentro de Facebook, y ya la parte final regresando probablemente a una página de e-commerce para hacer la transacción, pero la idea es que todo esto sea lo más transparente posible para el usuario. Algo muy importante de la parte de social shopping es que la tasa de conversión es del 10 al 40%.
Hoy en día en e-commerce la conversión es del 1 al 3%, ¿ok? Y Marketer considera que crecerá un 35.8% más las ventas durante 2021, lo cual al cierre de 2021 representará cerca de 36.6 billones de dólares que están transaccionando a través de las redes sociales, a través de social commerce, ¿ok? Entonces ahorita vamos a revisar rápidamente qué están haciendo las diferentes redes sociales en cuanto a lo que es social commerce. Entonces, Facebook e Instagram están utilizando esta parte que le llaman el storefront, que es básicamente donde dentro de cada perfil de la marca, yo puedo accesar a esta parte del store, del shop. Entonces, imagínense que ustedes van a tener un catálogo, pueden tener un catálogo muy amplio en sus plataformas de e-commerce, pero dentro de esas plataformas de e-commerce, yo puedo seleccionar a lo mejor unos productos o un catálogo de productos más reducido que puedo poner disponible a través de mis redes sociales, de acuerdo a la audiencia que yo hoy en día tengo cautiva ahí, de acuerdo a lo que yo quiero empujar a través de mis redes sociales, y eso puede ser a través del storefront en Instagram o en Facebook. Puedo tenerlo diferenciado, puede ser el mismo, a lo mejor en Facebook tengo una audiencia de, no sé, 30, 40 años, pero a lo mejor Instagram es más de 20 a 30 y eso me indica que voy a tener diferentes líneas de productos en una y en otra, por ende voy a tener diferentes campañas, etcétera. Entonces esto nos permite tener Facebook e Instagram. Y otra de las principales funciones o tendencias es el tema de live shopping. Live shopping no es algo nuevo, ya ha estado en los últimos 2 años ha estado creciendo, pero Facebook está poniendo mucho más enfoque en empezar a crear más eventos de este tipo de live shopping para incrementar también la compra directa a través de Facebook. Y ahorita les voy a hablar un poquito más acerca del live shopping y los diferentes formatos, ¿ok? Hablando de otros tipos de redes sociales, TikTok, como les comentaba, tenía las TikToks y ellos están ya probando en Europa el in-app shopping. También tienen live stream shopping, también tienen los catálogos donde ustedes pueden especificar qué es lo que va a estar disponible en compra a través directamente del perfil de la marca de TikTok. Y de hecho ellos también están explorando cómo pueden hacer colaboración con los influencers para que ellos puedan también incentivar la compra de productos. Twitter, que está probando como algunas funcionalidades de commerce en Estados Unidos, y de hecho allá algunos ya a través de la aplicación de iOS pueden ya hacer compras directamente a través de la aplicación. Y otras dos redes sociales que están teniendo mucho o están también incursionando en esta parte es Pinterest. Pinterest, como ustedes saben, tienen sus business accounts, y Pinterest es un lugar al que nosotros vamos generalmente a inspirarnos. Ahí tenemos los tableros de inspiración para temas de decoración, para temas de moda, etcétera. Y entonces tú puedes tener pins y ads que están probando en diferentes países, en 30 países a nivel global, y ya puedes hacer la compra de manera directa en Pinterest, que es un lugar al cual tú te vas a inspirar. Y de hecho ello está muy interesante porque tiene una experiencia diferenciada de lo que te vas a inspirar y de dónde están los anuncios para la parte de compra. Ellos dicen que tienen justamente esta diferencia de cuando yo me quiero inspirar y no quiero anuncios, o cuando yo quiero entrar a los anuncios que de acuerdo a mis intereses pueden ser más intereses y más relevantes para mí. Y finalmente Snapchat, que está probando el tema de realidad virtual o augmented reality, es decir, estos filtros de augmented reality que puedan permitir tener también la parte de commerce. Entonces ellos buscan más como tener la parte de poder probarme el producto dentro de la aplicación y a partir de ahí tener una diferente experiencia. Entonces lo que estamos viendo es que también el tipo de experiencia va a ser un diferencial entre qué plataforma yo voy a querer utilizar para yo transaccionar. Pero el porqué de social commerce es ofrecer una experiencia de compra en el canal preferido del usuario, crear experiencias de compra ágiles y sencillas, y la personalización que hoy en día nos permiten las redes sociales nos va a permitir optimizar mucho más las experiencias de compra. Y recuerden que lo que está siempre al centro es el contenido y el construir relaciones que realmente se transformen en ventas, ¿ok? Ahora, ya que hablamos del descubrimiento, hablamos de cómo yo puedo comprar directamente en redes sociales, existe esta nueva alternativa que es el tema de live commerce, que de igual manera, así como del 10 al 40% tenemos la conversión en lo que es social commerce, en el tema de live shopping tenemos
conversión del 10 al 30%. Y aquí tenemos 3 diferentes formatos que se pueden utilizar de diferentes maneras de acuerdo a los objetivos que ustedes tengan. El primero es el one-to-many, que es básicamente cuando yo uso mi perfil social o mi página web, esto pueden ser en cualquiera de los dos, para tener un evento con múltiples personas, con miles de personas. Entonces, ahí lo más importante es tener a mi influencer que va a hacer match con la audiencia para que yo pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Luego el one-to-few, donde yo puedo tener grupos más pequeños de 50 personas y yo pueda tener a lo mejor un tipo group shopping más especializado. Pensemos también en casos más de B2B, pensemos en casos, por ejemplo, de cosas más de lujo, incluso la compra de joyas o las subastas están empezando a hacer este tipo de one-to-few. Y el one-to-one, que a mí me parece muy interesante, porque justo estaba platicando acerca de cómo este one-to-one nos puede permitir tener otro tipo de experiencias. Por ejemplo, yo les voy a platicar una historia aquí. Estaba platicando con mi equipo justamente acerca de estos nuevos lanzamientos y acerca de cuáles serían las verticales que yo veía más interesantes para esto. Y uno de ellos, que es el especializado en la parte de finanzas, me decía, es que el mercado financiero. Y yo le decía, es que no veo al mercado financiero usando un one-to-many. O sea, no es como que tú vas a tener a un influencer y el influencer va a hacer tener una cuenta en ese banco. Y platicando con mi jefe que está en Praga, en República Checa, me dice, ¿qué crees? Estoy bien emocionado porque estamos trayendo un banco y le estamos vendiendo live shopping. Y yo dije, ¿pero cómo? Me dijo, sí, imagínate que en lugar de ir a una sucursal, tú puedas hacer un live streaming one-to-one con un ejecutivo de cuenta que te muestre todos los beneficios de la cuenta, de la inversión, de lo que tú quieras hacer y no tengas que ir a la sucursal. Y dije, claro, o sea, me llamó más la atención porque yo acabo de abrir una cuenta en uno de estos bancos virtuales que literal descargué la aplicación, tomé fotos de mi INE, tomé fotos de mi recibo de la luz o del teléfono para el domicilio, mandé una selfie y ya, al siguiente día ya tenía mi cuenta, ni siquiera necesité una tarjeta, uso mi celular o uso mi Apple Watch para pagar. Entonces, soy la persona más feliz con ese tipo de productos virtuales. Entonces, lo que les quiero decir es que esto también nos abre la oportunidad a otro tipo de estructuras de negocio, otro tipo de ideas y otro tipo de interacción a través de este tipo de live streaming, ¿vale? Entonces, vamos a ver rápidamente 3 ejemplos. El primero es un one-to-many de lanzamiento de Renault. Renault lanzó 3 nuevos modelos y obviamente a través del COVID-19 dijo, tengo que hacer otro tipo de experiencia. Hicieron un live que duró 135 minutos y a través de esos 135 minutos de video en vivo, insisto, esto fue un one-to-many, vendieron más de 1,000 autos, ¿ok? Ustedes ya escucharon el caso de Kavak. Esto de vender autos a través de redes sociales es algo que antes nos hubiera parecido descabellado, pero bueno, es una gran tendencia que estamos viendo. Esto también aplica sobre todo para temas de electrónicos, o sea, live commerce, social commerce. Bueno, live commerce le veo muchas aplicaciones, social commerce le veo más un nicho en la parte de retail, de fashion, de beauty, de consumer electronics, que es justamente el caso de Marks and Spencer. Marks and Spencer, que es una marca inglesa. Ellos querían seguir relacionándose con su audiencia a pesar de todo lo que estaba pasando en la pandemia. Sí migraron a e-commerce, pero a pesar de que reabrieron las tiendas, dijeron, bueno, podemos seguir haciendo este tipo de eventos. Entonces ellos hacían eventos one-to-few, donde por diferentes especializaciones tenían a gente especializada en temas de bocinas, en temas de celulares o pantallas, etcétera. Entonces ellos empezaron a hacer transmisiones directas en web a través de diferentes gamas de producto y la tasa de conversión durante estos eventos es del 35%. Yo, si están considerando esto, yo les invitaría a que lo piensen no solamente en hacer una campaña en un live, sino hacerlo una parte recurrente del negocio. A lo mejor hacer un live semanal, un live mensual y entonces empezar a trabajar con esto. Sobre todo en los one-to-many es mucho más un tema de descuentos, donde ahí está
está cambiando de ser un Key Opinion Leader a un influencer, ahora como se les llaman Key Opinion Sellers, y estos Key Opinion Sellers, que también va a poner a prueba un poco el tema de los influencers, porque realmente vamos a ver no solo qué tanto poder de convocatoria tiene el influencer, sino también qué tanto me ayuda a convertir y a vender, ¿ok? Entonces, esa es otra de las ideas. One to few, y el final es one to one. Por ejemplo, Samsung tiene, como pueden ver en esta foto, su Samsung Live Video Chat, y te pone uno a uno con un experto, y el experto te puede enseñar ahí en vivo el dispositivo móvil, lo que tú quieras. De hecho, Mercedes-Benz utiliza esto para sus RVs, para sus casas rodantes, donde ellos te van mostrando sus diferentes modelos, qué adecuaciones se les pueden hacer, etcétera, etcétera, para que tengas una experiencia mucho más personalizada. Y aquí el conversion rate es de un 15 a un 30%, a lo mejor es un poquito más bajo, pero nos permite tener justo esta conversación con expertos dentro de la marca, ¿vale? Este es un diagrama que voy a mostrar muy rápido. Básicamente, lo que quiero decir aquí es que en la parte de arriba, para un one-to-many es todos los requisitos que tenemos, para un one-to-one es todos los requisitos que tienes, que hay que planear la capacidad, hay que definir cuáles son los productos, cómo va a ser la campaña, cómo va a medir el éxito, porque hay dos maneras de crecer: el average order value, que es básicamente cuál es el promedio del valor de la venta que estamos teniendo dentro de los lives, y el volumen de conversión. En la parte del one-to-one tengo que planear cuántos agentes voy a tener para poder hacer esta experiencia uno a uno, y en el caso del one-to-many, pues necesito también tener la opción de llevar a one-to-one ciertos usuarios. Y lo que pongo ahí en la parte verde es, bueno, beneficios de tener todo esto en una sola plataforma como Emplifi, que no solamente tiene la parte de live streaming, sino también tenemos la parte de listening, la parte de nuestro social marketing cloud para medir las campañas, la parte de voice of the customer, la parte de paid analytics. Entonces, esto te va a permitir tener todo integrado en una sola plataforma. Y bueno, para finalizar, porque ya sé que el tiempo se nos acaba, después de todo este proceso que fue justamente, ya descubrí el producto, ya lo compré en social, probablemente fui parte de un live, y entonces, ¿qué pasa después? Pues la post-compra. En la post-compra hay 3 números que les quiero compartir. La primera es, como lo pueden ver, este es un análisis que hicimos con data de Emplifi, que fue todo Q2 2021. Analizamos más de 3 millones de mensajes directos en más de 2.800 marcas en Facebook. Y lo que nos dimos cuenta es que justamente, como lo pueden ver, las marcas de servicios, como puede ser telecomunicaciones, finanzas, retail, service, e-commerce, etcétera, incluso auto, que llevan muchos años dando este tipo de servicios a través de redes sociales, tienen un muy corto tiempo de respuesta. Hay otras industrias que tal vez no están listas para esto, pero más aún me llamó la atención estos 2 datos siguientes, que es, en la parte de abajo ven el número de interacciones, sobre todo en la parte derecha, el número de comentarios que recibe una marca de retail contra una marca de e-commerce. Entonces vean cómo el e-commerce está recibiendo mucho más comentarios, 1.9 veces más en Facebook, y esto lo vemos que es lo mismo en Instagram, 2.2 veces más en Instagram. Entonces lo que les quiero decir es, si ustedes están pensando justamente iniciar este tipo de estrategias, tenemos que estar listos para trabajar este tipo de cuestiones, y algo que nosotros ofrecemos de la parte tecnológica es entidades de inteligencia artificial para automatizar esta parte de los comentarios. ¿Por qué? Porque voy a terminar como inició Zarnaz, porque recuerden que las compañías pierden 1.6 trillones al año debido a la pérdida de clientes, y cuesta 5 veces más adquirir un nuevo cliente que retener a uno existente. Es una métrica muy interesante, y esto es básicamente lo que ofrece nuestro Social Commerce Cloud, parte de estas tendencias. Y les dejo 3 tips. El primer tip: la plataforma de Social Commerce les deberá ayudar a sincronizar diferentes shops. Van a tener Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok. Entonces la idea es que si ustedes eligen una plataforma de social commerce, la que sea, les ayude a consolidar esas diferentes shops para facilitar la operación, y también unificar el análisis para entender qué me está funcionando más en cada uno. El tip número 2, relacionado con live commerce: escogen una plataforma que de preferencia les cubra los 3 casos de uso, one-to-one, one-to-few, one-to-many, para que lo puedan ustedes utilizar de acuerdo a las diferentes necesidades que tengan de la tecnología. Y el tip número 3,
la inteligencia artificial puede ser un gran apoyo para manejar justamente el alto volumen de mensajes y que sea un apoyo al proceso de venta como un tema de conversational commerce. Es decir, que estas entidades de inteligencia artificial ayuden a aclarar preguntas acerca de los descuentos de los productos, y esto nos va a permitir que obviamente los agentes humanos se enfoquen más en el tema de venta y en temas que requieren empatía y no en temas que requieran automatización, ¿vale? Entonces yo con esto les agradezco, solamente dejando esta última imagen que dicen, Marketunist es uno de mis caricaturistas favoritos, y dicen, este va a ser el año del AI, sí, de los podcasts, sí, de los nano-influencers, sí, del social commerce, sí, de blockchain, y del voice search, y del live video. Y entonces alguien dice, bueno, ¿y no tendríamos que hablar de la estrategia primero? Entonces, dice, bueno, anyway, this also will be part of the VR year, entonces también VR. Entonces yo lo que les invito a pensar al final es, hay muchas tecnologías, hay muchas tendencias, siempre lo más importante es tener la estrategia al centro para entonces utilizar los recursos tecnológicos que hagan mucho más sentido de acuerdo a mi estrategia. Entonces, no olviden que no siempre tenemos que seguir las modas, sí tenemos que renovar experiencias, sí tenemos que transformar la manera en la que estamos comunicando con nuestras audiencias, pero lo primero y lo más importante siempre es la estrategia. Muchas gracias.